Hola, buenas noches. Le damos gracias a Dios que podamos nuevamente seguir aquí estudiando su palabra, vernos como cada jueves para seguir viendo los misterios y las profundidades de la palabra de Dios, todas las cosas hermosas que el Señor tiene en su palabra, sus revelaciones para nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque eres constante, porque eres perseverante, porque te quieres preparar y quieres conocer cada día más a Jesús. Como ya lo hemos visto anteriormente, si conocemos a Jesús, vamos a conocer el camino, vamos a conocer la verdad y vamos a conocer la vida que Dios tiene para nosotros. Todas las cosas, la vida en abundancia que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Como siempre te lo digo, ve por tu lápiz, tu pluma, tu cuaderno para que puedas anotar todas las citas y todas las cosas que Dios nos va a hablar y no se te pase nada y las puedas seguir estudiando durante la semana. Mira, la semana pasada platicamos de cómo podemos tener una mente sana y estuvimos viendo que es muy importante tener una mente sana, que nuestro entendimiento sea alumbrado y también de esta manera poder conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nuestro entendimiento es alumbrado, cuando podemos ver la luz a través de lo que Cristo nos dejó en su palabra, a través de la comunión con el Espíritu, de la oración, podemos comprender cuáles son las riquezas de la gloria de la que hemos sido, a la que hemos sido llamados tú y yo. Y eso es lo que vimos la semana pasada en Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo nuevamente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vimos la primera parte y comentamos un poco acerca de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, pero yo quiero que el día de hoy podamos profundizar más de cuáles son esas riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas que dice este versículo? Que son la herencia que Dios ha dejado en nuestra vida, esas bendiciones que el Señor ha derramado para que tú y yo podamos tener una vida en abundancia, una vida bendecida, una vida feliz. Y esto es gracias a que nuestro entendimiento es alumbrado a través de lo que Dios está haciendo día con día en nuestra vida. Mira, esto lo vamos a ver, estas riquezas de las cuales nos habla el Señor en Efesios, en el mismo capítulo, solamente que lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de ver este versículo que leímos, que está en el 18, en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 9, se describen todas estas esta herencia y estas bendiciones que Dios nos dejó. Mira, vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora vamos a ver del 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a ver nosotros cada una de estas bendiciones
de la herencia que está aquí, que son las riquezas de la gloria, de la herencia que tú y yo somos partícipes gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y en estos versículos vamos a poder entender todo lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Mira, hay muchas personas que recibieron a Cristo en su corazón y que dicen, bueno, es que las cosas siguen igual en mi vida. Yo fui a la iglesia y me dijeron que si yo quería recibir a Cristo, yo hasta me puse de pie, sentí bien bonito, me regalaron hasta una Biblia, pero la verdad es que yo no veo un cambio, en ese momento yo no vi un cambio, o yo no vi que mi familia cambiara, o que mi esposa cambiara, o que mi esposo cambiara, y la verdad es que sí me desilusioné, me decepcioné, porque yo no vi el cambio inmediato que yo creí que iba a tener en el momento de yo decir yo quiero aceptar a Jesús y quiero seguirlo. Algunas veces llega a suceder que hay personas que llegan a Cristo tras una situación complicada en su vida y de repente las cosas se solucionan, de repente empiezan a ver esos milagros y esos prodigios en sus vidas de manera inmediata, pero generalmente no es así, y no es así porque tanto tú y yo, como la mayoría de los que estamos en el camino de Dios, tenemos que pasar por procesos, por situaciones en nuestra vida que nos lleven a tener esa madurez y para poder interceder y orar y crecer espiritualmente. Las pruebas, ya lo vimos, nos ayudan a crecer, a madurar espiritualmente. Y Dios muchas veces permite esas pruebas en nuestra vida para que tú y yo nos vayamos a refugiar en Él, oremos, perseveremos en su palabra y veamos la contestación a nuestras oraciones. Porque la vida en Cristo es un proceso que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Y te lo voy a explicar así. Tú y yo no aprendimos a correr antes de aprender a gatear o a caminar. Primero nos aprendimos a parar, a sostener y dimos algunos pasitos y después aprendimos a caminar y de caminar empezamos a correr. Todo tiene un proceso en la vida, lo mismo es con la vida en Cristo. Todos tenemos que aprender desde cómo ir dando los primeros pasos en el Señor hasta ya caminar y después correr y volar a todas las cosas que el Señor quiere que hagamos, como las águilas, pasar por sobre muchas situaciones, pero todo es un proceso. Y entonces nosotros vamos a ir viendo cómo estas promesas que Dios tiene para nuestra vida no se retrasan, sino que todo en la Biblia, como dice la palabra, todo en la Biblia tiene un porqué y nos habla de por qué pasan las cosas, por qué no suceden las cosas. Y entonces en nuestra vida vamos a saber que Dios tiene un tiempo perfecto para que ese problema por el cual llevas orando ya pues bastante tiempo se resuelva. Dios quiere tratar tal vez con tu carácter, con tu actitud, con el corazón. Tal vez estás endurecido por algunas cosas que te sucedieron, no quieres obedecer a Dios en algunas cosas. Entonces Dios tiene que permitir que tú vayas caminando poco a poco, paso a paso, para que vayas entendiendo cuál es la voluntad que Él tiene para tu vida. Y lo que sucede es que muchos no quieren aceptar esto. Muchos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, o sea, yo si no veo la solución en el momento, yo me voy. Si Dios no me contesta ahorita en este momento, yo me voy a ir. ¿Por qué? Pues porque no escuchó mi oración. Y entonces esto es tener un entendimiento entenebrecido, porque no puedes comprender las cosas que la palabra de Dios nos habla, y eso ya lo vimos la semana pasada. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos revele con ese espíritu de sabiduría y de revelación todas las cosas y nos pueda ir enseñando qué es lo que tenemos que hacer.
Entonces, como te decía, muchos desprecian todo esto, desprecian sus enseñanzas y desafortunadamente no quieren entrar al reino de Dios. No quieren entrar a través de lo que Dios les pide que hagan, de las situaciones que van pasando en su vida, que vayan entregándolas a Dios. No lo quieren hacer. Entonces se quedan en la entrada del reino. Y la Biblia dice que además a veces estorban a los demás, porque no entran ni dejan entrar. Se están estorbando la entrada a muchos que sí quieren entrar, que sí quieren recibir esas bendiciones. Hay que ser sabios, hay que ser entendidos y verdaderamente anhelar y desear entrar en el reino y recibir esas bendiciones que Dios tiene. Y de esto es de lo que hemos estado hablando, esas bendiciones, esa herencia a la que tú y yo hemos sido llamados, hemos sido pues acreedores gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y aquí en Mateo 7:21 está la clave para que tú y yo podamos entrar al reino. Y eso también ya lo hemos platicado. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios quiere que para que tú y yo podamos entrar al reino, Dios quiere que todos entremos, pero nos da la clave para que tú y yo podamos entrar, que es hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que estudiemos, que lo busquemos, que estemos constantemente congregándonos en perseverancia, sirviendo al Señor, no despreciando su palabra, su enseñanza, y que en la oportunidad que tengamos podamos reunirnos, podamos orar, podemos juntarnos para poder estudiar. Y bueno, vamos a ver cada una de estas bendiciones a las que el Señor nos ha mostrado que somos acreedores. Aquí están enumeradas en el capítulo 1 de Efesios y te voy a dar los versículos de cada una de ellas. Te voy a decir 6 que están aquí escritas. Número 1, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira qué importante es esto, porque tú y yo ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos. En el momento en el que tú y yo aceptamos a Cristo, en ese momento tú y yo ya somos bendecidos. Es que para mí la bendición es que yo tenga un buen trabajo, que yo tenga lo que anhelo, que esta persona me ame, que tenga una casa, un coche o esto que yo quiero. Bueno, esas son añadiduras, porque la verdadera bendición y la bendición más grande que tú y yo ya tenemos es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Número 2, hemos sido adoptados como hijos de Dios gracias al amor de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ya el Señor nos adoptó, dijo, estos son mis hijos. Y ya eres hijo de Dios. Ya no andas tú solo, sin esperanza, sin luz, sin saber a dónde ir, qué vas a hacer. No, ya eres un hijo de Dios en el momento en que tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, rendirte a Él y seguirlo y verdaderamente arrepentirte de todos tus pecados. En ese momento el Señor te adoptó y te hizo su hijo. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 5. Ahora vamos a ver el número 3. Hemos sido admitidos con agrado por el amado. Eso quiere decir que hemos sido aceptos por Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 6. Hemos sido admitidos con agrado por el amado, el cual derramó su gracia sobre nosotros. Para el Señor eres aceptado, eres aceptada, eres muy amada, muy amado para Él. Tal vez en el mundo has sufrido rechazo, has sufrido abandono,
te han lastimado, te han herido, pero con Dios eso no va a pasar, porque para Dios Él ya te recibió, Él ya te adoptó, eres su hijo, eres su hija. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Número 4, hemos sido redimidos. Esto quiere decir que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Tú ya no tienes por qué estar cargando culpas, por qué estar cargando estas cosas que te traemos muchas veces aquí en la espalda como costales pesados de culpas, de lo que yo no pude hacer, lo que hubiera hecho, y es que si yo hubiera hecho las cosas así, esas culpas o lo que tú hiciste que lastimó a mucha gente, cosas que te trajeron a tu vida mucho dolor, mucho sufrimiento, todos esos pecados han quedado ya olvidados, han quedado en el pasado para Dios, porque Él te ha redimido, te ha limpiado de todo eso ya, te ha dado una nueva vida. Ya el que está en Cristo, nueva criatura es, ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas ya son hechas nuevas, ya no tienes por qué estar, es que yo viví esto y vas al baúl de las cosas guardadas y sacas, ay, es que este dolor, ay, es que este pecado que yo cometí, ay, es que si yo hubiera, y sigues viviendo en el pasado cuando Cristo ya te redimió de todo eso. Dice la Biblia que todos nuestros pecados son echados al fondo del mar. Y ahí vamos nosotros, nos ponemos nuestro traje de buzo y vamos a buscar esos pecados que quedaron en el pasado ya y sacamos, ay, mira este pecado que yo antes hacía. No, Dios quiere que, como lo vimos la semana pasada, limpiemos nuestra mente y nuestro corazón de todo eso y caminemos hacia lo que Él quiere para nuestra vida. Número 5. Bueno, esto que te estoy diciendo está en Efesios capítulo 1, versículo 7. Ahora vamos a ver el número 5. Dios nos ha revelado sus planes. A mí se me hace uno de los más hermosos, las más hermosas bendiciones que Dios puede derramar a una persona. Que Dios mismo te diga cuáles son sus planes. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien y no de mal. Pero además, aquí en Efesios capítulo 1, versículo 9, dice que Dios nos ha revelado cuáles son sus planes para nosotros. Y sabemos que todo esto tiene que ver con Cristo en la cruz. Todo lo que está escrito aquí, que son sus planes, su manual de vida, Dios nos lo ha revelado a nosotros, a sus hijos, a través del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso, es de verdad una revelación hermosa. Mira, en Efesios capítulo 1, versículo del 10 al 11, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tú lo tienes tal vez en la Reina Valera, pero yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Y el plan es el siguiente. Aquí Dios nos está diciendo cuál es su plan. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esto es hermoso porque todo lo que nosotros podemos aprender y podemos entender de la Biblia siempre se centra en la cruz, siempre está centrada en la cruz. Y lo más hermoso es que nosotros vamos a ver que todas esas personas que despreciaron a Cristo, que no quisieron hacer caso de sus enseñanzas, que se burlaban de la palabra, de las enseñanzas de Dios, van a tener que algún día estar postrados delante de Él. Y van a tener que entender que solo Él tenía la verdad y la vida. Y como dice aquí, mira esto es hermoso. En el versículo 11, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Tú estabas en los planes perfectos de Dios. Tú fuiste creado con un plan y un propósito. Dios te creó para que tú cumplas ese propósito.
Y desafortunadamente el enemigo ha engañado a mucha gente, haciéndoles creer que no tienen sentido en su vida, que no valen nada, que no sirven para nada, que mejor sería que se murieran. Pero eso no es lo que Dios dice aquí. Dios dice que su plan perfecto y maestro es que tú y yo podamos cumplir ese propósito gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Qué hermoso está esto. Y el punto número 6, que Dios nos ha sellado como sus hijos. Dios nos ha dado una marca especial. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, Él nos dio una marca especial. Mira, en Efesios capítulo 1, versículo 13, habla de esto, pero aquí nos está hablando que es el sello de ¿qué? El sello de su espíritu. Dios nos selló con el sello de su espíritu. Mira, un sello en la antigüedad o en los tiempos en los que Pablo escribió este libro, era para dar fe de la propiedad, de lo que a lo mejor yo tenía un título de propiedad, bueno, llegaban y lo sellaban, porque este sello autorizaba o validaba lo que está sellado. Si no tenía el sello, no tenía ese valor. Necesitaba tener el sello. ¿Por qué? Porque cuando tenía ese sello, la propiedad tenía la seguridad total, mira, aquí te lo voy a leer, que era el respaldo y la plena autoridad del propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, lo que estaba sellado servía como la firma legal de que garantizaba que esto que estaba sellado se iba a cumplir. A lo mejor era un trato entre dos personas. Si no tenía el sello, no tenía validez. Pero cuando tenía el sello, hacía que la persona que había sellado este documento, era como su firma. Y era una promesa de que era esto, aquí dice, respaldado por él. O sea, yo he respaldado que lo que está aquí escrito es la verdad. En la palabra de Dios, todo lo que está escrito está respaldado por el Espíritu Santo, porque fue inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces tú y yo hemos sido sellados con esa misma firma de Dios, que hace que tú y yo seamos respaldados, nuestra vida es respaldada de que pertenecemos a Dios y que nada ni nadie nos va a poder alejar de su vida. Que el enemigo ya no tiene un poder legal sobre ti y sobre mí. Pero desafortunadamente por la ignorancia, nosotros abrimos puertas en nuestra mente al enemigo para que él nos ataque y nos siga bombardeando con sus mentiras, con sus artimañas, como ya también lo hemos leído en la palabra de Dios, que él tiene sus estrategias, sus artimañas para engañarnos. Entonces tú y yo, al tener el Espíritu Santo de la promesa como un sello en nuestra vida, entonces ya el enemigo no puede tocarte, no puede dañarte, no puede tocar tu vida. Y desafortunadamente por la ignorancia, por la desobediencia, por no hacer lo que Dios nos dice, muchas veces abrimos esas puertas para que el enemigo nos ataque. Y ataque a nuestros hijos y ataque a nuestras familias, por desconocer todo esto, por no querer verdaderamente entrar al reino y decirle, Señor, yo quiero todas las bendiciones que tú tienes para mi vida. Yo quiero verdaderamente esa herencia como tu hijo, como tu hija, que verdaderamente mi vida sea de bendición, que mi vida sea bendecida, que yo no tenga por qué estar sufriendo por la necesidad de un trabajo, porque ahora entiendo que tú tienes un orden y que si yo hago tu voluntad, tú me vas a bendecir con ese trabajo que yo anhelo, con eso que yo necesito, con esa sanidad, con esa restauración en mi matrimonio, porque Dios tiene planes de bien y no de mal, como ya lo vimos y lo confirmamos en su palabra. Mira, cuando entendemos todas estas bendiciones que hemos recibido en los lugares celestiales en Cristo
y nos damos cuenta de los hermosos planes que Dios tiene para nosotros, vamos a poder caminar con la seguridad de que Dios está con nosotros y que su plan es bendecirnos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por estas palabras tan hermosas que traes a nuestra vida, a nuestro corazón, para que tú y yo podamos entender claramente cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Tú nos has sellado, estás respaldando, Señor, con tu autoridad nuestra vida, para que el enemigo no pueda tocarnos, para que el enemigo no pueda dañarnos ni a nosotros ni a nuestros hijos, Señor, ni tocar nuestros bienes, ni todas las bendiciones que tú nos has dado, porque tu promesa, Señor, se cumple, porque tú hiciste un pacto con nosotros. Te damos las gracias por todas tus bendiciones grandes, abundantes y hermosas, y por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Te damos gracias por habernos acompañado y te recordamos que el día de mañana tenemos reunión de oración a las 8 de la noche. No faltes, va a estar hermoso. Dios te bendiga.